Bienvenidos a Energías al Vuelo, el espacio donde exploramos el poder de la conciencia despierta, crecimiento espiritual y la transformación personal. Aquí, cada conversación es una oportunidad para descubrir verdades profundas, romper nuestras barreras y avanzar con honestidad hacia nuestra propia reconstrucción. Prepárate para una dosis de inspiración y verdades duras que pueden guiar nuestros caminos. ¡Comenzamos! Hola, muy bonito día, ¿cómo están? Excelente presente. Desde que empezamos Energías al Vuelo, Armando y yo, queríamos invitar a alguien que por fin se nos hizo el día y quiero decir gracias Gracie. Gracias a porque ustedes. Por fin se hizo. Y estás presente en cada uno de los episodios. Creo que de los 34 solamente en uno no te mencionamos. Sí. Pero ella es la famosa Gracie. Hola. De la que tanto les hablamos. Y estamos muy felices, Armando desde su corazón y yo aquí presente. Primero porque siempre llega el momento adecuado, alineado y perfecto para que se hagan las cosas. Y eso me pone muy feliz. Segundo, porque Gracie para mí es alguien súper importante y tenerla aquí para mí es un gran honor, y quien nos haya conocido en años anteriores van a decir que Tania y Gracie ahí que están haciendo juntas. Sí, aquí estamos y aparte somos inseparables actualmente y así va a ser por muchos años. Seguramente si algunas personas ven esto, sí, les va a causar un error en la matriz. Ajá. Y además el tema está buenísimo porque es algo que todos conocemos, a muchos le tenemos miedo, muchos ni siquiera lo conocemos como en todo su esplendor, y Grace lo propuso y a mí me hace completo sentido porque esta historia te hace completo clic. Sí. Y siento que para que alguien hable de un tema tiene que ser porque ya lo vivió, lo experimentó, y Grace está en todo ese proceso y lo traes bien fresco. Así que el tema es, ¿qué onda con el dinero? El dinero, ¿por qué nos da miedo? Porque cuando sale el tema mejor huimos o hacemos como que no existe. ¿Por qué? Creo que hay muchos tabús alrededor del dinero. Hay mucha negatividad acerca del dinero. Creemos que el dinero, y esto se escucha como en el pop cultural, digamos, en la cultura popular, de que el dinero, digamos, echa a perder a las personas. También hay un tema, no sé si pase yo a hablar de México, obviamente, no sé si en otros lugares suceda, pero en México se tiende a romantizar la pobreza, ¿sí? Entonces, cuando sí es cierto, el dinero puede traer problemas o puede traer cosas negativas, pero cuando entiendes qué es el dinero y lo ves como una herramienta y no como el fin o tu identidad, porque luego también eso pasa, creo que dices, ya le entendí. Entonces, el dinero es una herramienta muy poderosa, digo, queramos o no queramos, vivimos en un mundo capitalista mayormente y el dinero se necesita para prácticamente todo. Y cuando aprendes a ver el dinero como una herramienta necesaria, creo que el dinero también te puede traer muchas cosas bien padres. Sí, completamente, a mí me hace todo el sentido porque no sé si lo romantizamos o es cultural, pero sí definitivamente son creencias. Y estando investigando encontré que hay una persona que se llama Brad Klontz que dijo que esta creencia limitativa o no sobre el dinero se da a partir, de los 0 a los 7 años. Y a partir de lo que hayas visto de los 0 a 7 años y cómo te programaste o te programaron, es como empiezas a tomar decisiones financieras en tu adultez. Entonces, esta es mi primera pregunta. Segunda pregunta para ti. ¿Cómo es que tú recuerdas el tema del dinero o aspectos alrededor del tema en tu niñez, en tu casa o en tu círculo? Mira, va a ser una historia un poco más larga que mi niñez. Realmente yo tuve una niñez como muy normal. Mis papás trabajaban muchísimo, recuerdo eso, pero nunca nos hizo falta nada. O sea, de hecho, pues podría decir, iba a una escuela pública, pero teníamos
digamos, lo suficiente para vivir. Mis papás tenían un negocio, les iba bastante bien. Pero yo sí recuerdo que sobre todo con la familia de mi papá, que era como con los que éramos más cercanos, el dinero siempre era un tema de asperezas, ¿sí? O sea, era como, digo, no me voy a explayar mucho en las historias, pero siempre era un tema de, no sé, es que tú tienes más y no me ayudas, es que porque yo te voy a ayudar, etcétera, etcétera. Después, cuando estaba adolescente, como en la secundaria, mis papás se divorciaron. Y creo que ahí fue, digo, no sabía esto de los 7 años, by the way. Creo que ahí fue para mí el momento en el que dije, yo no quiero esto para mí. Y fue una decisión muy consciente. O sea, desde que mis papás se divorciaron hasta que yo empecé a trabajar, y probablemente un poco después, fue una época de muchas carencias. O sea, yo literalmente a veces mi mamá tenía que estar pidiendo prestado para que yo me pudiera ir el otro día a la escuela. No sé, o sea, vivíamos muy, muy, muy al día. Y recuerdo perfectamente, no recuerdo el momento, creo que estaba en la universidad y no recuerdo, no teníamos para pagar algo, no recuerdo si era como tipo el internet o la luz o la colegiatura de la escuela, porque estaba en una universidad pública porque tenía beca, pero entonces tenía que pagar. Y yo recuerdo claramente haber dicho, yo no quiero esto para mí. O sea, y recuerdo tener ese pensamiento muy claro en ese momento, y creo que desde ese momento se sembró esa semilla para decir, ¿cómo le voy a hacer para que esto no me suceda a mí? Cuando yo tenga control de mi vida, ¿no? Porque en ese momento todavía dependía mucho en este caso de mi mamá, porque pues mi papá no nos daba dinero, o nos los daba pero muy esporádicamente, y yo trabajaba, pero todo el dinero que trabajaba era para pagar la escuela, y digamos que a pesar de que trabajaba y tenía un ingreso, no tenía total control sobre mis finanzas. Y entonces recuerdo, y estoy segura que desde ese momento fue como tomar decisiones hacia el futuro para que eso no me pasara a mí. Entonces, ¿sí crees que esas experiencias moldearon tu conciencia con respecto a la abundancia? Definitivamente. Decir, así no me gusta. Exacto, pero puede pasar al revés, ¿eh? O sea, en ese caso fue para mí, y yo de hecho, bueno, tengo una maestría en finanzas. Y una de las razones por las que yo estudié finanzas es porque yo decía, sí es un tema de creencias, pero también es un tema de educación. Y lo comentábamos antes del programa. No nada más es decir, ay, yo no quiero ser así. También tenemos que conocer ciertos aspectos prácticos del dinero. Entonces, ahí los invito a que hagan esa investigación. Incluso, pues, si necesitan ayuda de alguien de los que nos escuchan y quieren saber algo, tienen alguna duda, no sé, cómo empezar a ahorrar, cómo funcionan las inversiones, el interés compuesto, tarjetas de crédito, todo eso se tiene que saber. No es nada más como tener buena voluntad, hay que saberlo. Ajá, es lo que te iba a decir, que tal vez por el tema y por el propósito del podcast se pudiera pensar, ay, manifiesta, escribe y se te dará. No es de la intención. Y exactamente por eso es que te invitamos, porque cuando empecé a conocer a Grace y todo, y cuando de repente llegó a mí un tema de aspecto financiero y se lo platiqué, Gracie empezó así de, no, pero a ver, si te dan esto, te dan la amortización de tanto, y entonces el interés, y de verdad para mí son como si me estuvieran hablando en chino o algo. Para mí es muy complejo entender todo esto, y te puedo decir que en mi historia también me pasó muy similar como a ti. No sé si el tema del dinero era un tema rígido, pero sí era como un problema. Siempre era un problema, y a cuentagotas. Sí. La historia de mi vida es muy similar a la tuya. Mis papás se divorcian, y si estamos hablando que te moldeas y te programas antes de los 7 años, se divorcian cuando yo tengo 3 años. Y entonces, igual, o sea, yo conscientemente no sé si en algún momento necesité algo, pero pues no, siempre tuvimos lo necesario y etcétera, pero mi mamá siempre se estaba muriendo las uñas por el dinero, siempre, siempre, siempre. Y yo no entendía por qué. Y una anécdota bien chiquita, es que un día estábamos en el súper, yo no sé cuántos años tenía, pero tal vez 7, 8,
Y estaba llorando porque mi mamá no me quería comprar algo, no sé qué no me quería comprar, pero no era porque no quisiera, era porque no tenía dinero para comprármelo. Y no, yo tenía tanta furia y mi mamá ya cuando llegamos al carro me dijo, es que entiende, no tengo dinero para pagarlo ahorita, o sea, tal vez después. Y entonces yo le contesté, tú tienes una tarjeta, o sea, lo único que tienes que hacer es pasar la tarjeta y ya, porque yo pensaba que era como infinita. Claro. Y mi mamá se rió mucho porque creo que le di ternura y me dijo, pero ¿tú quién crees que paga la tarjeta? O sea, al final soy yo. Pero sí en mi mente estaba como codificado como muchas limitaciones, mínimo indispensable, a cuenta gotas, ten cuidado porque se va a acabar, se va a acabar. Claro. Y claro que yo también dije, a mí no me gusta eso y tal vez no, mi cerebro no se fue tanto a la parte de finanzas como la tuya, pero qué bueno que te tengo a ti y al Charlie, que son los dos maestros en finanzas, porque yo no entiendo nada. Pero sí soy mucho de, así como se va el dinero y como lo invierto, es energía y va a regresar, pero no va a regresar porque me siente, medite y lo piense, sino porque constantemente estoy generando dinero, claro, y lo que decías. Sí, sí. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso y sí, qué bueno que desde bien chiquitas nos dimos cuenta y no nos gustó esa parte y entonces no es que estamos sentadas esperando a que llegue el dinero, sino que estás haciendo algo al respecto. Sí, 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 correcto. Si tú pudieras decir cuándo fue ese punto de quiebre o el punto de inflexión en tu vida, ¿cuántos años tenías y cuándo fue que recuerdas que decidiste eso? Estaba en la universidad, probablemente tenía 20 años, la verdad es que no lo recuerdo porque no recuerdo en qué punto de la universidad fue, pero probablemente estaba como alrededor de los 20. Y aún en esos, o sea, no quiere decir que ya al día siguiente ya tenía dinero ahorrado, ¿no? Obviamente no. Pero, y este es como consejo práctico número 1, es lo primero que tienes que entender es en qué estás gastando el dinero. Entonces yo me acuerdo que porque todavía mucho tiempo después de que empecé a trabajar y eso, vivía como con ciertas limitaciones en cuanto a que yo tenía un presupuesto y yo tenía que hacer que ese presupuesto me ajustara para terminar la quincena o el mes, lo que fuera. Entonces yo me acuerdo que cada semana y a veces entre semana anotaba todo lo que había gastado. Y entonces me daba cuenta de en qué estaba gastando el dinero. Y así fue por mucho tiempo. El segundo consejo práctico es ponerse una meta. Y ponerse una meta que realmente te vayas, por ejemplo, me quiero comprar un carro, me quiero ir de vacaciones, no importa que ese dinero te lo vayas a gastar. ¿Sí? Es importante como obtener esa recompensa. Hay por ahí un tema de psicología, no sé si lo has escuchado, que habemos dos tipos de personas, los de la recompensa inmediata y los de los de recompensa tardía. No lo conocía. Sí. Entonces, de hecho, hay como experimentos que hacen con niños en el que les dicen, ay, mira, te voy a dar un chocolate. Pero te tienes que esperar. Si te esperas, te doy 2 chocolates. Te lo puedes comer ahorita, pero si te esperas, te doy 2 chocolates. Y creo que eso influye mucho en cómo nos relacionamos con el dinero. O sea, mucha gente, yo estoy 100% segura que yo soy recompensa tardía. Entonces, a mí, me encanta, así, amo ver mi dinero en el banco. Lo amo, me encanta. Yo veo, sí, me encanta y me da mucha satisfacción saber que tengo ese dinero que es obviamente mi fondo de emergencia. Saber que si mañana me quedo sin trabajo, voy a poder sobrevivir N cantidad de tiempo sin ningún problema económico. Pero hay personas que no. Hay personas que reciben su quincena y así se lo gastan. Y digo, no voy a decir si están mal o no. Creo que podrían trabajar un poco en eso. ¿Qué pasaría si tuvieran una emergencia de cualquier tipo? Exactamente, ¿no? Entonces, digo, creo que es como algo en lo que tenemos que trabajar y que, por ejemplo, los que tengan hijos o sobrinos, como algo en lo que podrían empezar a trabajar en educar esa recompensa retardada, ¿no? Porque ayuda mucho a formar el hábito del ahorro, luego tienes tu recompensa y luego sigues ahorrando. Y luego, bueno, ya te metes a temas de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y así fue como lo empezaste a hacer a los 20, 21? Sí, bueno, no fue a los 20, 21, fue después porque fue cuando empecé a trabajar que ya no tenía que pagar la universidad. Que ya podías ahorrar. Que ya podía ahorrar. Y mi primer meta fue irme a Estados Unidos. Me iba a ir como au pair, necesitaba
juntar una cantidad de dinero como en ese entonces eran como 40,000 pesos, que obviamente yo ganando, no sé, 7,000 pesos al mes, era una cantidad absurda de dinero, o sea, era algo que me iba a tomar mucho tiempo, pero yo decía, cada mes tengo que ahorrar tanta cantidad de dinero, y lo ahorraba. Y así lo fui juntando, después tuve ahí un dinero que no esperaba y con eso pude resolverlo, pero ya tenía el dinero ahorrado. Entonces, así lo hice y luego cuando estaba en Estados Unidos fue lo mismo. Yo tenía una meta, tenía que juntar una cantidad de dinero y entonces me acuerdo que sacaba de lo que me pagaban una cantidad y lo demás lo ahorraba y no tocaba ese dinero. Y así es como lo hago hasta la fecha. O sea, yo saco una cantidad, es lo que tengo para gastar diario y lo demás no existe. Exactamente. Eso está bien padre. Y esa era la otra pregunta, ¿cómo fue que le hiciste? Porque probablemente puedan escuchar, no sé, mucha parte de la población de volados están en los años en los que están en la universidad, ¿no? Entonces, si estamos hablando de alguien así, un estudiante o alguien ya más grande, pero que dice, no manches, o sea, de lo que me pagan, no me alcanza para ahorrar nada. Siempre hay algo que se puede ahorrar, ¿cierto? No, no siempre. No siempre, eso es muy real y es lo que te decía también, o sea, sería muy privilegiado de mi parte decir, ay, es que no ahorras porque no quieres. O sea, desafortunadamente vivimos en un país donde la mayoría de la gente o mucha gente no gana lo suficiente ni siquiera para cumplir sus necesidades básicas. Y aquí es cuando viene esta parte de por qué el dinero es una herramienta y por qué esa herramienta se puede hacer a favor o en contra, ¿no? Entonces el dinero lo necesitamos. Esa es una verdad absoluta. O sea, no hay de otra. Lo necesitamos. La ONU o la Organización Mundial de Economía dice que para que una persona, porque siempre dicen, bueno, ¿cuánto tengo que ganar para ser feliz, no? A lo mejor vamos a llegar a ese punto del dinero y la felicidad, ¿no? Y lo que dicen es, pues tienes que ganar lo suficiente para cubrir tus necesidades básicas y un poquito más. Un poquito más para irte de vacaciones de vez en cuando, darte un lujo de vez en cuando. ¿Y qué son las necesidades básicas? Comida, techo, educación, ropa, pues sí, básicamente, o sea, transportarte a tu trabajo, etcétera. Entonces, ¿pero qué pasa? Bueno, supongamos que no tengo eso, no. Yo soy de la idea y creo que tanto tú como yo lo hemos hecho de que siempre puedes hacer otra cosa. Sí, o sea, yo de repente, yo tengo un plan así muy claro en mi mente qué pasaría si un día me quedo sin trabajo y no logro encontrar trabajo como muy rápido, ¿no? Y yo sé que yo puedo rentar una habitación en mi casa de Airbnb. Yo sé que puedo meterme de Uber. Yo sé que puedo hacer comida y venderla. Yo sé, o sea, sé que puedo, que tengo las herramientas y estoy convencida que todos tenemos ese tipo de cosas que yo cuando estaba en la universidad vendía tareas. Sí, no. Yo sé, no lo hagan. Ya, era joven, estúpida y pobre, lo siento. Y nerd. Ajá, exacto, pero sí lo hacía, porque de verdad yo no tenía dinero. Entonces lo necesitabas hacer. Exacto, entonces era como, yo tenía compañeros que a lo mejor tenían un segundo trabajo y pues me decían, oye, ¿me haces la tarea? No tenían tiempo para hacer la tarea. Y pues yo les ayudaba a hacer su tarea o de repente, como que se empezó a correr la voz y también me buscaban de que, oye, es que tengo que entregar este trabajo final, ¿me ayudas? Y yo se los hacía y pues cobraba por eso. O sea, porque cuando hice mi servicio social tuve que dejar de trabajar, entonces ya no tenía nada, cero dinero. Sí, entonces, sí, fue en ese tiempo que lo hice, pero sí, o sea, el siempre saber que ¿cómo te diré? En mi caso, voy a hablar de mí, y esto me lo preguntaron una vez en terapia, es el saber que yo sé que puedo hacerlo, que puedo salir adelante y que me tengo a mí, es como suficiente para que yo no me preocupe por eso. Entonces, para los que no tienen como esta seguridad en este momento, esa seguridad financiera, decir, no, pues que sabes que yo lo que gano apenas si me ajusta o no gano nada, pues pregúntense
qué cosas podrían hacer, ¿no? O sea, pregúntense cuidar niños los fines de semana, caminar Hacer guarderías de perritos. perros. Yo en algún tiempo cuidaba casas, eso lo hice en pandemia, no tenía nada que hacer, no porque necesitaba dinero, pero no tenía nada que hacer y era dinero extra. Ajá. Me iba y cuidaba casas, ¿qué más? O sea, busquen algo en lo que sean buenos, todos somos buenos en algo, que no toda la gente lo es, y pueden ahí buscar sus maneras y generar más ingresos. Y es que con eso nos podemos ir a la parte inicial en donde estás programado, porque tal vez a una persona que tal vez no se sienta tan seguro o tan confiado se cierra el mundo sin saber que puedo hacer comida, puedo hacer Uber, puedo ir a cuidar casas, puedo pasear perritos, y hay muchas posibilidades que si le buscas. No, y yo creo que ahorita estamos en una época muy privilegiada porque todo lo puedes, o sea, puedes hacer miles de negocios por internet. Antes estaba más limitado eso, ¿no? O sea, lo podías hacer en tu escuela, en tu colonia, pero no tenías como tanto alcance. Y de hecho, aquí, paréntesis, yo tuve un novio y de hecho por eso lo terminé, porque él se quedó sin trabajo y yo, o sea, yo no decía como, se quedó sin trabajo, a todos nos puede pasar. Pero pasaban y pasaban y pasaban los meses. Y él se sentó. Y yo no veía que hiciera nada. O sea, y digo, en ese entonces pues era solo mi novio y pues como quiera no teníamos como ninguna responsabilidad compartida. Pero yo decía... Lo proyectaste, ¿no? Así, no, como que yo decía, imagínate esto ya con una responsabilidad de casa, hijos, escuelas o lo que fuera. Y no hacen nada, y yo me estresaba muchísimo eso, ¿no? Entonces es como esta parte de decir, y él tenía varios talentos, o sea, varias cosas que podía monetizar. Pónganse a hacer videos en TikTok, hagan un podcast como Tania, o sea, hay miles de cosas, y creo que creo que sí, o sea, siempre es como buscarle para llegar a ese punto. También no se trata como, por ejemplo, yo ahorita digo, no necesito más dinero. O sea, digo, si gano más, qué chido, pero no es como que yo diga, híjole, no, necesito trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para hacer más dinero, porque es como, con lo que vivo súper bien, tengo dinero para mantenerme, para mantener a Monet, tengo dinero para ahorrar, para viajar, o sea, tengo dinero para darme varios gustos, ¿no? Y no necesito trabajar más. Cuando tengo ganas, cuando tengo nada que hacer, por ahí busco pasatiempos. Y lo que estábamos diciendo hace rato de que no es de... Esa es otra. Necesitas dinero. No vas a vender, no sé, una comida para una persona una vez. No. Es constancia. Sí. Y eso no es nada más para temas financieros, sino en la vida, para lo que tú quieras y lo que veas que es tu objetivo, necesitas ir sumando, y la suma de sus partes hace un gran total. Sí, totalmente. O sea, lo más importante, yo siempre cuando me dicen, dame un consejo, no importa el que sea, es aprende a ahorrar. Porque cuando tú aprendes a tener ese dinero, a ser constante y a tener este autocontrol, muchas cosas empiezan a funcionar de la misma manera. No solo el dinero. Sí, todo está conectado. Exacto, todo está, exactamente. Es como, no sé, primero es ahorrar, después es ser constante y tercero es el autocontrol, el decir, voy a guardar, no me voy a comprar esta blusa porque este dinero es para pagar mis vacaciones a la playa. O no me voy a comprar estos zapatos porque no los necesito, porque esa es la primera. Y porque este dinero es para mi carro o para mi educación. También tenemos que aprender a saber en qué invertimos, ¿no? O sea, es como, hay una frase que te la dicen mucho como en los planes de ahorro personales y esas cosas. Y es como uno de los principios de vida que yo tengo, es todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Y no es necesariamente un costo monetario. No me gusta decir que es un sacrificio, porque siento que el sacrificio también tiene una connotación un tanto negativa, pero yo pienso cuando me toca trabajar con prepas y así, siempre les digo, yo sé que esto es difícil, pero yo pasé por aquí,
Yo estuve en ese mismo lugar donde apenas si tenía dinero para los camiones, a veces no comía o comía cualquier cosa que me ajustara, pero se los prometo que invertir en tu educación vale cada centavo y vale cada minuto. O sea, cada minuto y cada centavo que le inviertes lo vale. Entonces, es esta parte de, la frase es, todo tiene un costo. ¿Cuál es el costo que quieres pagar? Sí, o sea, ¿quieres pagar el costo ahorita? Esa pregunta está muy profunda. ¿Cuál es el costo? ¿Quieres pagar el costo ahorita de sacrificar tu vida social? O sea, yo te voy a decir todo lo que sacrifiqué por no tener dinero y por tener que cuidar una beca, por ejemplo. Yo no tenía vida social. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo ni tenía dinero. Yo no tenía ropa nueva. Yo no tenía viajes. Yo no tenía vacaciones. Creo que principalmente eso es. Y cuando eres adolescente, que es lo único joven, que quieres. Ajá, exactamente. Pero ahora lo veo y digo, lo valió completamente. 100% y absolutamente lo valió. Entonces, yo decidí invertir en eso. Yo decidí pagar ese costo. Y entonces ahorita estoy obteniendo como ese retorno de inversión, ¿no? Hablando en temas financieros. Ajá. Puede ser que yo no lo haya querido, que no lo haya decidido, y pues entonces ahorita a lo mejor no tendría el trabajo que tengo, y por supuesto nada de lo que tengo ahorita, porque obviamente todo eso lo tengo gracias al trabajo que tengo, ¿no? Ajá. Es lo que, antes es lo que te iba a decir. Me gusta mucho porque muchos podemos pensar y quedarnos pensando en que queremos mejorar nuestras finanzas, pero lo que yo veo es que tal vez queriendo o sin querer, tú lo extrapolas como a otra dimensión. Y me da mucha felicidad porque tal vez si yo hubiera pensado así cuando estaba adolescente, tal vez sería algo distinto. Y no, sería muy distinto. Pero qué forma de pensar como tan madura, y tal vez no tan madura, sino tú sabías perfectamente qué era lo que no querías. Exactamente. Y estabas haciendo lo necesario para lograr lo que tú ya habías imaginado que se podía. Y ahora que yo te voy a presumir, pero voy a presumirte que gracias a todas esas como tal vez barreras, pero que no eran barreras, tal vez solamente eran como niveles que necesitabas y que dices, y gracias a eso tengo el trabajo que tengo ahorita. ¿Has vivido en Estados Unidos? ¿Has vivido en Japón? No, en China. En China. En China, siendo maestra de inglés. Y no o sea, no es como que llegaste a vivir ahí porque vivía tu tía o no, o sea, solita. Ajá, sí. Y sin miedo. ¿Sin miedo? Más o menos. Pero lo superaste. Sí. Y el asunto es qué tan importante es ahorita en la vida real, en donde sabemos perfectamente cómo está el mercado, cómo las empresas se pelean los talentos y que es tan complejo llegar a una empresa en donde tengas un muy buen sueldo por tus habilidades. ¿Cómo se siente tener una relación tan sana y tan bonita con tus finanzas? ¿Cómo se vive ser Grace? Fíjate que algo que estaba pensando cuando me estaba preparando para este episodio era, no sé si recuerdas el año pasado para mi cumpleaños, que les dije que no me regalaran nada. Ajá. Y es esta parte, ¿cómo le quitas este aspecto negativo, o de dónde creo yo, porque tampoco soy experta, de dónde creo yo que nace como esta relación negativa con el dinero? Y creo que es pensar uno que el dinero es el fin, o sea que es, esto es lo que me va a dar felicidad. Hay de hecho una estadística en el que dice, ya hablamos de cuánto necesitamos para ser felices, ¿no? Lo necesario y un poquito más. Pero después de ese poquito más, y otra vez hay una estadística, el que ganes más dinero no necesariamente te va a hacer más feliz. Ya no aumenta la felicidad. O sea, sí hay un punto en el que cuando tienes esto un poquito más y luego sigues ganando, te da como es proporcionalmente equivalente. Ajá. Pero llega un punto que ya no es flat. O sea, ya no importa cuánto más dinero ganes, ya no vas a ser necesariamente más feliz. Entonces, el entender esto es decir, pues sí, si alguien viene y me dice,
te voy a pagar más, no le voy a decir que no. Pero el no seguir, y tú lo has dicho en otros episodios, persiguiendo la zanahoria, siento que eso se vuelve muy desgastante. Eso y que toda tu personalidad sea el dinero. O sea, yo, por ejemplo, es algo que siento yo, pienso yo lo comparto, o sea, yo no le digo a la gente cuánto dinero tengo ahorrado o cuánto gasté en tal o cual cosa, ¿no? Ajá. Pero hay mucha gente que sí lo hace. Sí, o que utiliza el dinero para, no sé, comprar, por ejemplo, cosas de marca, voy a decir, solo por poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Y que toda su personalidad son cosas de marca. Entonces, si tú no tienes como esta, voy a decir, esencia tuya bien plantada, que no tiene que ver con el dinero, siento que el dinero entonces sí es cuando se vuelve una herramienta para muchas cosas bien padres, o sea, darte una vida cómoda, cuidarte a ti mismo, poder cumplir tus necesidades, poder a lo mejor ayudar a las personas que quieres, darle a tu perro las croquetas más caras que existen. O sea, así me explico, o sea, como que entonces el dinero se vuelve esa herramienta para hacer cosas chidas. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber dinero nunca que te alcance. Digo, bueno, a lo mejor si eres Carlos Slim o algo por el estilo, ¿no? Pero si eres una persona normal como tú, como yo, y quiere que el dinero le resuelva todos sus problemas internos o todos sus problemas de identidad o no sé. No va a pasar. No va a suceder. No va a suceder. O también lo contrario, que seas demasiado aprensivo con el dinero. O sea, ese es otro error que creo que la gente puede llegar a cometer, que es como esto de, es que se va a acabar, es que se va a acabar y entonces no lo usas para nada. O sea, es como... Está ahí guardado. Está guardado y algo que tienen que saber, punto importante, el dinero pierde valor a través del tiempo. Entonces, el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. Ajá. Sí, pero si tú guardas el dinero hoy para mañana, el dinero ya no vale lo mismo. Ese fue el consejo que me dio cuando yo le estaba hablando de eso y me dijo, sí, no vas a ganar nada. Exactamente, exacto. Entonces digo, a menos que sí tengas de que un portafolio de inversiones donde el dinero te esté generando y en diferentes costalitos. Y en diferentes, sí, exacto. Y a menos de que tengas como esa habilidad, pues sí, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? No voy a comprar esto, voy a invertir este dinero, no me lo voy a gastar. Pero yo creo que eso lo tienes que hacer después de que tus necesidades básicas y ese poquito más está cubierto, no antes, porque si no se vuelve muy frustrante. O sea, sería como, o sea, imagínate, lo pongo un ejemplo, que tengas un carro, no sé, piensa en un carro más caro BMW y que andes en camión, para que el carro no se te desgaste. ¿Sí me explico? O sea, ese sería el equivalente. Entonces yo creo que esos son como los dos, o sea, como las dos cosas que yo he evitado. Y entonces eso me ha ayudado, para contestar tu pregunta ahora sí, a tener una relación positiva con el dinero. Decir, está bien padre tener dinero, está bien padre que pueda hacer A, B, C, D, que tenga una vida súper cómoda, que puedo vivir donde quiero porque vivo a 10 minutos de mi trabajo, 100% recomendado, pero yo sé que no toda la gente tiene ese privilegio. Tengo mi carro, me puedo ir de vacaciones 2 veces al año, puedo salir con mis amigos, o sea, y digo, qué padre que tengo esta facilidad. Y otra vez, o sea, sí, cuido el dinero, pero no lo cuido al punto de... me equivoqué. Pero tampoco baso toda mi vida, o sea, mi vida no gira alrededor del dinero. Sí, o sea, no mi personalidad, siento yo, que no es alrededor de cuánto dinero tengo, cuánto guardé esta quincena, cuánto gasté en tal o cual cosa, ¿no? O sea, entonces creo que esas son como las dos cosas que he buscado para que mi relación con el dinero sea como muy sana y muy positiva. Y no rígida y de ansiedad. Exacto. Sí. Sí, para que el dinero no me genere ni ansiedad por un lado y por otro, no sé cómo decirlo, que no sea esta cosa en la que mi vida gira alrededor de, ¿no? O sea, que sea lo único que tengo que hablar, creo que esa es la palabra. Y es que hace rato que te estaba diciendo sobre la constancia y demás, que tal vez
pues yo casi podría decir que estoy segura que muy pocas veces piensas en el dinero porque antes ya hiciste un trabajo en donde lo empezaste a poner a girar por sí solito y ya sabes cuáles son tus gastos, tus máximos y mínimos, qué va para dónde y etcétera. Y a ti te gusta mucho la yoga, yo no sé mucho, pero sí investigando vi que el chakra raíz, el que te da estabilidad, también impacta con esto que es dinero. Entonces, todo esto hiciste un trabajo previo muy riguroso y muy estructurado también, porque no fue nada más así de yo pienso, yo creo y tal vez podría ser, sino que está muy estudiado y comprobado y no lo tienes tampoco en una sola, destinado a una sola cosa, en una sola canastita, sino lo que decías, yo ya sé cuánto hay, cuánto podría sacar y en dónde está y en los bla, bla, bla. Y eso está padrísimo porque gracias a eso es que te ayuda a que tu vida sea bastante fluida porque tu tema de interés no es el dinero porque ya sabes que ahí está. Sí, justo. ¿Cierto? Justo. Y creo que la otra es, otra vez, volvemos a este punto en el que yo digo, si mañana me quedara sin una fuente de ingresos, yo sé que podría salir adelante, porque me tengo a mí. Me encanta porque Armando también lo dice, y siempre que lo escucho me acuerdo de eso. O sea, me tengo a mí, entonces yo digo, si en algún día esto se acabara por alguna extraña razón, yo sé que lo puedo volver a hacer. Lo puedo volver a ahorrar, lo puedo volver a juntar, puedo volver y ya no empezaría de cero porque ya empezaría desde un lugar de conocimiento. En todo esto que he platicado y en teoría suena muy bonito y como si fuera cruzar un charco, no es así. Cuando estabas en todo ese proceso, que aparte fue en los principios de tu adultez, ¿cuál era como, si tú tenías un miedo, cuál era ese miedo que como que te enfrentaba a la escasez o a la... ¿Esto lo pensaste alguna vez a no merecerlo? No, no creo, o sea, creo que el miedo, que no creo que yo sea la única, es, pues sí, ¿no? Tienes un trabajo y ese es como, otra vez, todo tiene un costo, ¿no? Hay gente que yo admiro mucho a la gente que emprende, o sea, de verdad, que renuncia a todo y emprende. Yo los admiro mucho, yo no podría, no puedo con ese nivel de incertidumbre, pero también los que somos godines enfrentamos otra incertidumbre, que es mañana te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Y digo, tú sabes una situación que tuve el año pasado en el que yo estaba ya de que voy a renunciar. Obviamente fue... Un miedo, ¿no? Sí, obviamente da mucho miedo, pero obviamente también son riesgos calculados. Sí, entonces no era como que, digo, sí, en algún punto sí dije, mañana voy a renunciar, pero a final de cuentas, no, fue muy planeado. Al final no sucedió, no tuve que renunciar. Sí renuncié, pero ya tenía otro trabajo, entonces eso estuvo muy padre. También me siento extremadamente afortunada. Pero no, fíjate que no creo que yo haya tenido un miedo con respecto al dinero per se. Creo que más bien mi miedo, pues el miedo que todos tenemos, ¿no? De que qué pasa si me quedo sin trabajo, ¿no? Y a lo mejor ahorita que yo ya tengo un fondo de emergencia bastante sólido y que ya tengo ahorros y eso, pues ya no me causa tanto ruido porque sé que puedo sobrevivir, no sé, un año, aún y si no consiguiera ni un trabajo. Pero el tener siempre un plan B, como que yo siempre tuve un plan B. Ok. Entonces como que yo decía, bueno, si no esa, es B. Sí, y no, pero no recuerdo haber tenido, tío, a excepción de, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? No recuerdo haber así como tenido, temer de quedarme sin dinero o algo por o vivir abajo de un puente. Sí, no, porque digo, afortunadamente, y otra vez, pues las casas donde siempre la Grace vivido, cuando estaba haciendo casitas en el kinder ya estabas comprando. No, ojalá, pero no, o sea, como siempre mis papás algo que hicieron cuando todavía no se divorciaban fue que compraron como varios departamentos. Entonces los tenemos, entonces yo sabía que en algún punto si algo salía muy mal, pues siempre nos podíamos ir a vivir ahí, ¿no? Entonces, pues no. Fíjate que he escuchado mucho así como emprendedores que dicen,
bueno, que les preguntan, ¿y cuál era tu plan B o plan C? No, yo no tenía ningún plan B, ni plan Híjole. C, ni plan, o sea, yo iba sobre esto y demás. Y yo lo pienso también como muy arriesgado, porque o sea, cualquier cosa se te puede salir de las manos, no es como que controlas todo en absoluto. No, sí, no. Y yo sí soy partidaria de tener un plan B y un plan C. Sí. Igual y no le vas a invertir la misma atención a cada uno, pero de acuerdo a la priorización que le metas, Sí. es como lo ejecutarías. Sí, no, la verdad es que, digo, también, por ejemplo, si se meten a ver temas de inversión, van a descubrir que todos tenemos un perfil inversionista, que es un perfil, generalmente se divide en dos, que es conservador o de riesgo. Entonces, los de riesgo, por ejemplo, son los que invierten en acciones que dan muchos rendimientos, pero que tienen mucho riesgo. Sí, y entonces es otra vez mucha adrenalina, yo no puedo. Mi perfil es súper conservador, yo invierto en cosas que son como muy seguras, que tienen una tasa garantizada, bla, 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 que te dan obviamente mucho menos rendimiento. Entonces, sí, yo no puedo con eso. Otra vez, los admiro mucho. Creo también, y digo ya, si hablamos de esto de los emprendedores, creo que muchos emprendedores, qué padre que tengan estas ideas tan chidas y tanta confianza en sí mismo, pero así como algunos casos cercanos, creo que no lo piensan lo suficiente. No les queda tan bien. Sí, o yo, por ejemplo, si vas a emprender de manera, o sea, que renuncies a todo e inviertas, o sea, yo creo que tienes que tener al menos un año para mantener ese negocio, el equivalente de dinero a un año. Si no, estás en riesgo. Sí, porque si no es mucho riesgo, porque no es como que tú vas a abrir un puesto de tortas aquí afuera y mañana vas a tener lleno. No, te va a tomar tiempo, va a haber un tiempo, se calcula que más o menos los 2 primeros años no vas a ganar ni un peso. Todo es como reinversión. Sí, sí, todo es gastos y recuperar la inversión. Entonces se calcula que entre 2 y 5 años en un emprendimiento, dependiendo obviamente que tanto le inviertas, no vas a ganar ni un peso. Entonces es como, ¿cómo vas a sobrevivir esos 2 o 5 años? ¿Qué vas a comer? ¿Sí me explico? Sí. Entonces yo siento que uno, sí debe de haber un plan B. Yo pienso más bien, sí debe de haber un plan B. Y dos, sí hay que pensarlo como al menos un año. O sea, como planearlo para que eso para que tú mantengas como si fuera un bebé, para que tú mantengas ese bebé un año. Y de cerquita. Mínimos. Sí. Sí, había escuchado que de 3 a 5, sí. Pero pensar que el mes que viene ya va a estar perfecto y con rendimiento, no. Y es que esta pregunta de los miedos es porque creo que hay una característica en ti muy, muy presente, que claro que yo sé que sí puede ser que ya la sepas, pero conoces muy bien tu sombra. Y sabiendo, y eso es en cualquier tema, todas las personas, en donde hay luz hay obscuridad. Sí, y claro. A tanta luz, tanta obscuridad. Y tal vez te conociste tan bien y tuviste tantos años y muy chiquita, pensando y dándote cuenta qué es lo que querías, cómo lo querías, que yo te iba a decir cuáles fueron tus técnicas. Escribir, meditar, pensar, sí, pero también te metiste a la maestría. Sí. Fue lo que decías al principio, no fueron buenos deseos. Sí, no. Necesitabas aprender. Sí, o sea, creo que lo primero fue haber decidido invertir en mí. Invertir en mi educación. En decir, o sea, porque yo estuve en la universidad, trabajaba, estudiaba, y seguramente, digo, no lo recuerdo, pero seguramente hubo momentos en el que dije, ya, no puedo. O sea, qué cansado, sí, pues es que era una friega, ¿no? Y más, esto que te digo, yo no tenía fines de semana, yo no tenía vacaciones, o sea, entonces seguramente hubo algún momento en el que decía, ay, no, ya, por favor, que esto termine. Pero yo estaba muy convencida que era para un bien mayor, ¿sí? Entonces, lo intuías. Entonces decía yo, no, es que esto me va a ayudar, y otra vez, es esta decisión consciente que tomas de decir, yo no quiero esto para mí, y entonces saber que en este caso terminar la universidad, graduarme de la carrera, iba a ser la herramienta que me iba a ayudar a no
a que eso no fuera para mí, ¿sabes? O sea, que para tener algo mejor. Y ya después, digo, ya con mucha más calma, con mucha menos presión, con mucha más conciencia, cuando decidí estudiar la maestría, eso creo que siempre lo quise, o sea, siempre dije, quiero estudiar una maestría. O sea, sí, pero ¿por qué no en comunicación? Ajá, sí, justo, ajá, ¿no? Entonces, cuando yo dije, siempre quise estudiar una maestría, y me di cuenta que los financieros vamos a gobernar al mundo. Entonces, fue cuando yo empecé la maestría, déjenme me acuerdo, terminé la carrera en 2008. Entonces, justo en 2008 fue cuando fue todo lo de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que el mundo cayó en supercrisis económica. Yo me fui a vivir a Estados Unidos en 2009 y entonces justo estaba todo eso a todo lo que daba. Entonces cuando yo regresé yo decía, quiero entender eso, quiero entender qué fue lo que pasó. Porque aparte yo escuchaba de esta gente que había perdido todo, que qué mala onda, y obviamente no es su culpa porque es algo muy complejo, no voy a explicar ahorita, pero luego escuchaba que todos los que estaban en el sector financiero se habían hecho supermillonarios. Ajá. Entonces yo decía, yo necesito entender eso. ¿Cómo fue que pasó? Les digo que lo mío, me di cuenta que lo mío era el dinero. Entonces fue cuando decidí estudiar finanzas. O sea, quería estudiar algo que tuviera que ver con economía o finanzas. Ajá. Decidí finanzas. También mucho ha sido como autoestudio, porque tampoco, no creas que la maestría que hice estuvo tan chida, la verdad. En esa escuela no quiero decir que... Pero es interés, ¿no? O sea, ajá, exactamente, pero sí me dio ciertos conceptos que después yo iba a investigar esos conceptos. Y los aplicas en tu vida. Exacto. Oye, ¿ves? Antes de que me vaya a desviar por otro tema, aquí está muy, muy, muy interesante. Sí, las finanzas, sí la estabilidad, sí no tener miedo, sí haberte preparado las herramientas necesarias. ¿Qué fue lo que pasó por tu mente, sin que ahondes más de lo que tú quieras, cuando te diste cuenta que tus habilidades, tus responsabilidades y el impacto que estaba teniendo tu trabajo merecía más dinero del que estabas percibiendo? ¿Y qué fue lo que, como el punto de inflexión más allá de cualquier cosa, que te hizo tomar la decisión y decir, pase lo que pase, si no pasa algo favorable, de todas maneras, ya tomé una decisión porque esto que hago sí vale? Fíjate que, bueno, para tu audiencia, yo me cambié de trabajo hace un año, y cuando me cambié de trabajo... Exactamente, hace un año. Hace un año. Cuando me cambié de trabajo, me cambié por un aumento del 50%. Y le platicaba a nuestro amigo Poncho, a nuestra amistad Poncho, para que no extrañen a Armando, que es nuestra amistad Poncho, porque todos conocemos a Poncho. Ajá. Primero me dio mucho miedo. ¿Qué? Moverme, porque me iban a pagar todo ese dinero. Y yo decía, es que yo nunca he ganado tanto dinero. Es que quiero que ahondes en eso. O sea, ok. Porque no estamos hablando de que ibas a percibir menos. Era, ¿por qué te daba miedo percibir más? Exacto. Ajá. Porque yo decía, es que yo nunca he ganado tanto dinero. ¿Qué esperan de mí? O sea, ¿qué quieren que haga? Yo no lograba dimensionar cuál iba a ser mi trabajo, que me iban a pagar tanto dinero. Sí, es una cosa muy rara. Pero después Poncho me dice, pero el trabajo ya lo estabas haciendo. No, más que no te lo estaban pagando. Solo no te lo estaban pagando, y era eso. Y eso fue como el punto de quiebre. Yo empezar a hacer una actividad que tenía más seniority que el rol que tenía, y que no me pagaran más. Pero no solo eso, sino que no lo estaban apreciando, no me estaban ayudando, nada. Y entonces caí en burnout, que eso fue lo que sucedió. Caí en burnout, tuve una crisis de ansiedad terrible, varias crisis de ansiedad terribles. Y ahí fue cuando dije, no me pagan lo suficiente. Y creo que es algo que eso te da la libertad financiera. Una vez estaba viendo un video, creo, no me acuerdo, de algún creador de contenido, pero como una escritora. Uh-huh.
que decía, debes de tener, lo voy a decir en inglés, to fuck off money. Y esa es esta cantidad de dinero que te puede hacer salir de una mala situación. O sea, que no te tienes que quedar ahí porque necesitas el dinero. Y esto es una relación, un trabajo, una dinámica familiar. El tener este dinero ahorrado, colchón de seguridad, fondo de seguridad, es tu fuck up money. Y es decir, fuck it, me voy de aquí. Y eso es bien padre, porque no te tienes que quedar ahí. ¿Puedo ir? Te adueñas de... Ajá. Bueno, tomas control de la situación. Tomas control de la situación y dices, tengo dinero suficiente para sobrevivir una cantidad de tiempo. Yo les recomiendo que cuando menos sean 6 meses, idealmente 1 año. Uh-huh. Me tengo a mí, que si no consigo trabajo en 3 meses, 6 meses, puedo hacer todas estas cosas para generar dinero, si no consigo un trabajo formal, digamos. Uh-huh. Pero también puedo encontrar otro trabajo, y yo te lo dije a ti. ¿Por qué crees que no vas a encontrar otro trabajo? O sea, sí, no es tan fácil, yo lo sé, pero ¿cuánta gente que sabe menos que tú tiene un trabajo? ¿Qué te hace pensar que tú no lo vas a poder? Entonces, para mí ese fue el punto de inflexión, pero creo que aquí el mensaje que me gustaría dejar, más que esa anécdota, es decir, yo tenía ese poder de decir, fuck up, ya me voy. No tengo por qué quedarme aquí. Habías ahorrado lo suficiente, tenías tu fondo seguro, tenías... Sí. Creo que todo eso ya estaba, pero lo más complejo, que podría pensarse que es lo más simple, es la seguridad y la confianza en ti y en tu poder. Sí, justo. O sea, cuando lo platiqué en terapia fue eso, o sea, fue como, o sea, ¿por qué no te da miedo? Y yo, pues, porque me tengo a mí. O sea, sí da miedo, pero no tanto. Uh-huh. Y tengo este dinero. Entonces tengo este dinero que es otra vez una herramienta para que yo pueda sobrellevar esta situación por un periodo de tiempo. Algo te iba a decir y se me olvidó. Pero como sí. Armando, no llega. Pero sí, o sea, si la pregunta es el punto de inflexión, o sea, la verdad es que no lo sabía, o sea, obviamente yo tenía confianza en que podía salir adelante. Spoiler alert, conseguí un trabajo antes de que tuviera que renunciar, y eso fue genial, porque yo ya tenía mi plan, o sea, yo ya tenía plan A, plan B, plan C, plan D. Ajá. Era como la segunda mejor opción, pero yo ya estaba muy mentalizada a que si de aquí a cierta fecha no sucedía ninguna de las anteriores, yo me iba a ir. Pero otra vez. ¿Habías tomado ya una decisión? Yo ya había tomado una decisión. Y yo siento que el otro día me estaba acordando de esta frase. Creo que algo que hice muy bien en esa ocasión es, me defendí, fui valiente. Eso. Y hay una frase que me gusta mucho que es, cuando eres valiente, el mundo te recompensa. Ajá. ¿Y tu frase? Mi otra frase es, nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Sí, nunca nadie se arrepiente de ser valiente, pero sí, yo siento que cuando tú tomas una decisión, y esto ya sí tiene que ver mucho con energías al vuelo, yo estoy muy convencida, y porque a mí me ha pasado, es que tomas una decisión y el universo se pone a trabajar. Y obviamente tú tienes que hacer tu parte, ¿verdad? Sí. O sea, obviamente yo decía, quiero un trabajo. Bueno, tenía que aplicar a trabajos. Sí, sí me explico. Ajá. Pero llegó la oportunidad, una muy, muy, muy buena oportunidad para mí, en el momento en el que yo dije, merezco algo mejor. Y todo se va alineando, porque sí. Aquí, coincidentemente, que no existen las coincidencias, coincidentemente,
tú vivías muy lejos de este trabajo, pero a donde te vas, te queda todavía un poco más lejos. Casi igual, solo el tráfico. Ajá. Entonces, me acuerdo mucho que cuando me platicaste que ya venías para acá, para ese trabajo y así, pero que dónde ibas a vivir porque estaba súper lejos y bla, bla, bla. El universo se va moviendo y se alinean los tiempos porque justo en esos momentos fue cuando una amiga de un amigo en común y de Charlie tenía un departamento que es en donde actualmente vives y que los inquilinos que estaban ahí decidieron que ya no querían renovar contrato justo cuando tú necesitabas eso. Entonces, creo que realmente solamente estuviste como 2 semanas. No, fue un poquito más. Entré en junio y me mudé en noviembre. ¿Tanto? Sí. Oh. Sí, fue junio, julio, agosto, septiembre y bueno, digamos septiembre y ya en octubre ya fue cuando hicimos todo el contrato y eso, solo que me mudé en noviembre. Y entonces te quedó como anillo al dedo. Perfecto. Y perfecto. Eso me gusta y me gusta mucho que tú me dijiste, nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Estoy convencida y es esta parte lo que te digo. Yo creo que cuando eres valiente y volviendo y creo que ya pudimos como enfocar esa pregunta, ¿qué me hizo decidir moverme de ahí? Es el pensar que yo había hecho las cosas bien y no me merecía lo que estaba pasando. O sea, lo que me estaba pasando. Y entonces el decir es tomar este poder y decir, me merezco algo mejor. Esto que me está pasando no me lo merezco porque yo he sido una buena empleada, una buena persona, bla, bla, bla. Y entonces en el momento en que yo decido, me merezco algo mejor, fue el universo se abrió. Porque fue relativamente poco tiempo de que yo decidí que ya me iba a ir de ahí a que llegó esta oportunidad. O sea, tardó un poco más el trámite de, pues ya saben, entrevistas y bla, bla, bla. Tardó un poco más de tiempo, pero fue, no sé, todo esto pasó alrededor de enero, febrero, tal vez, febrero. Y creo que yo empecé las entrevistas como en marzo. Finales de marzo, abril. Y entraste en junio. Y entré en junio. Sí. Que a mí cada vez que me pongo más a hacer así como fechas, tiempos, ciclos, me llena más de magia, porque yo hablo mucho de magia, pero entiendo que no es que me senté y pensé y pum, se hizo la magia, sí, no. Sino es el trabajo que hay detrás y que todo se va alineando y como dices, o sea, no es porque lo meditaste, lo pensaste y lo invocaste, sino que de verdad estabas segura de lo que estabas haciendo, estabas consciente del impacto que estaba teniendo tu trabajo, estabas segura de todo lo que estaba pasando y no lo merecías así. No, y es que sí fue que lo senté y lo medité, porque eso también pasa. Pero no fue eso nada más, pues. No. Eso fue un complemento. Exacto. Pero creo que esa parte también es muy importante, es el saberlo, el sentarte y el decir, merezco algo mejor. Y se dio, pero hasta que tú lo creíste. Hasta que tú estuviste convencida. Exactamente, porque ¿qué pasa? Cuando no tienes esta convicción, ni siquiera buscas un trabajo. ¿Sí me explico? O sea, ni siquiera aplicas a otro trabajo. O sea, como que si no tienes esta convicción de decir, no me merezco esto y me merezco algo mejor, ahí vas a seguir. Y nadie te va a ir a tocar la puerta y decirte, hey, ¿no te quieres venir a trabajar con nosotros? O sea, y aplica otra vez, aplica para muchas cosas porque también no sabemos las historias de mis amistades pasadas, vidas pasadas. Y es lo mismo, es el decir, güey, ¿por qué me haces esto? Me merezco esto. No. Y entonces te das cuenta que pasan esas malas situaciones y tú dices, no voy a hacer amistad con esta persona porque yo me merezco algo mejor. Y entonces llega gente como Tania, como Poncho, como Arman, como Jorge, como Charlie. Les mandamos saludos a todos. Saludos a todos. De que son súper buenos amigos, ¿sabes? Y de que, o sea, que sabes, confías de que no te van a hacer eso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya sabes que, y si te lo hacen, bueno, pues bye, ¿no? Pero ya tienes esta conciencia de que, otra vez, mereces algo mejor. Ya sabes lo que te mereces. Y lo que decías es que todo está conectado y no puede ser un aspecto en tu vida que trabaje así. Es que es una cadena. Sí, no, híjole. Y funciona tanto en positivo
como en negativo. Así Sí, que 100%. la intención es, tenemos que estar conscientes la mayor parte del tiempo posible para ver qué partes no son las que están sincronizadas y las que nos están doliendo, porque Sí. también si nos está doliendo donde trabajamos, si nos está doliendo donde nos divertimos y si nos está doliendo todo el tiempo, es que tal vez ahí no es. Sí, 100%, 100%. Y hay un estudio de PNAS que es la Journal Proceedings of the National Academy of Science del 2022 que dice que el miedo y el juicio social es uno de los principales bloqueos para tomar decisiones en este aspecto financieras y no de comprar unos churritos, sino de cuando son decisiones más importantes como o un viaje o un carro, una casa o cambiarte de trabajo. Pero a todo esto quiero regresar cuando tú tomaste la decisión sin tener el trabajo que tienes actualmente, cuando dijiste pase o no pase, yo en tal fecha voy a renunciar, ahí ya no sentías miedo porque ya sentías seguridad de que ya estabas como con tu paracaídas. Sí, es una cosa muy chistosa porque, y creo que en esta última vez me di cuenta, una vez que tomas una decisión se levanta un peso enorme de encima. Es para mí al menos. ¿Así lo sentiste? Así lo siento, o sea, me ha pasado unas 2 veces, creo, con esta. La anterior fue con el novio que te platiqué. Ajá. De que, o sea, yo estaba en esta situación tan mala, que yo veía tan mala, y no sabía qué hacer. Entonces, pasa como este momento de crisis. Tomo una decisión y aunque a lo mejor no era, o sea, aunque mi decisión, porque otra vez todo está fríamente calculado, porque así soy, aunque a lo mejor esa decisión iba a tomar, ese plan iba a tomar unos cuantos meses para ejecutarse, el hecho de saber que ya había tomado una decisión, que ya no le tenía que dar más vueltas a eso, era como, ya puedo descansar. ¿Pero cuánto tiempo te tardaste? O sea, desde que pensaste que era una probabilidad renunciar hasta que ya sabías la fecha. Fue muy rápido. Fue como... ahí digo, voy a regresarme un poquito. Fue una serie de circunstancias que al final se sumaron. Sí, o sea, pasó una cosa mala, pasó otra cosa mala, pasó otra cosa mala y luego ya pasó la cosa más mala, ¿no? Entonces algo que me decía mi terapeuta era, pero es que ¿por qué lo permitiste? Y es que cuando veías las cosas por separado, pues no parecían tan malas, o sea, cada una por separado no eran tan malas. El problema es cuando ya las ves como en el conjunto y te das cuenta que es algo sistemático, entonces dices, ok, entonces en ese momento que yo me di cuenta, esto realmente está muy mal, esto ya no tiene un punto de retorno, a que yo dije, voy a renunciar, pasaron como 2 semanas. Fue una decisión contundente. Fue muy rápido. Y yo soy muy así porque otra vez me quita mucha paz mental no tomar una decisión. Entonces creo que el hecho de reclamar mi poder y de tomar yo poder de la situación y decir, hasta aquí, ya me da mucha paz. Entonces por eso no lo retraso demasiado. A veces me cuesta un poco de trabajo o lo que me cuesta más tiempo tal vez es la parte de hacer el plan, porque otra vez no soy tan impulsiva como decir ya mañana no, como que sí lo tengo que pensar, lo tengo que meditar y tengo que tener todo como esta estructura de decir así va a suceder y entonces tomar la decisión. Pero sí, fue muy poco tiempo, como 2 semanas yo creo máximo. Es que si volteamos para atrás y unimos los puntos, es lo que varias veces me he dado cuenta yo conmigo. Cuando ya no necesitas o ya no tienes que estar en un lugar, como que el universo te manda así de, a ver, aquí está una red flag, ya no, ok, ya. Aquí te va otra, todavía no, hasta que te llenaste de lo que dices, de situaciones que las uniste y dijiste. Exacto. Y es que yo lo comparo mucho como un bebé que ya no cabe en su cama. Yo así lo veo. O sea, tú como, no sé, nace un bebé o un perrito, lo que quieras, y lo tienes en una cajita. Y luego, pues eso empieza a crecer y nosotros empezamos a crecer como personas. Ajá. Entonces llega un punto en el que te das cuenta que ya no cabes.
Por más que le hagan hoyitos a la caja, pueda sacar las piernas. No, ya no cabes. Y luego, y da mucho miedo, o sea, da mucho miedo salir de esas situaciones porque no sé si lo sabemos, pero el ser humano es muy afecto a lo conocido. Uh-huh. Sí, entonces pues nos da miedo lo desconocido. Daño, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues esta caja pues está chiquita y ya no quepo y ya no estoy a gusto, pero pues al menos ya conozco esta caja. Ya sé que esta caja no está mojada, ya sé que esta caja no tiene cucarachas, ya sé que esta caja está limpia. O sea, ya sé lo malo que la caja es. No tengo que ir a averiguar otra caja. Otra caja. Aunque esté más grande. Aunque esté más grande. ¿Qué tal que si la caja tiene cucarachas? Y obviamente da miedo, pero pues eventualmente tomas la decisión, eventualmente dices, ya, no quepo. Oye, como la frase que le dije a el episodio pasado, que era, las alas se construyen en la oscuridad, pero dar el brinco es el que te hace volar. Fue exactamente eso. Exactamente, exacto. Y arriesgarte. Sí, y creo que más que arriesgarte es confiar en ti mismo. Volvemos a ese punto, ¿no? O sea, decir, y yo siempre lo digo cuando llego a un nuevo trabajo, ¿no? Es como, a lo mejor no sé hacer esto, o a lo mejor nunca lo he hecho, pero el trabajo anterior tampoco. Y lo aprendiste a hacer. Y lo hice, o sea, cuando yo llegué al área donde nos conocimos en nuestro trabajo anterior, yo ni siquiera sabía qué hacían. Es más, ni siquiera sabía dónde estaban las oficinas. Me tuvieron que llevar a la entrevista, ¿no? Ajá. Y ahora que me cambié de trabajo, pues también, o sea, a pesar de que era un rol similar, era una empresa completamente diferente. Y yo decía, ¿qué tan difícil puede ser? O sea, la primera vez me dio mucho miedo. Yo decía, híjole, no, esto yo no sé, bla, bla. Pero esta vez dije, ¿qué tan difícil puede ser? Si otros lo hacen, ¿por qué yo no podría hacerlo? ¿Por qué yo no podría hacerlo, no? Y entonces yo creo que más que eso es confiar en ti mismo, ¿no? O sea, tener esa seguridad de que si ya lo hiciste antes, lo puedes volver a hacer. Y como esta capacidad infinita de los seres humanos de que yo estoy convencida que tenemos. De poder seguir aprendiendo. Sí, digo, no es neurociencia, ¿sabes? No es cirugía ¿cómo? Cerebral, o sea, no es una cirugía corazón abierto, seguro sí lo puedo hacer. Y lo difícil es, puede ser que puede haber desconocimiento de que existe algo que es la neuroplasticidad. Y así como trazamos un camino para lo que ya sabemos hacer, también podemos hacer más caminos. Claro. Y no importa la edad que tengamos, no es como que ya no se puede solamente hasta los 15 años, fuera de eso ya no, claro que se puede. Y la intención y lo importante es querer hacerlo. Sí, digo, o sea, no sé si a veces siento que soy muy, no sé cuál es la palabra, pero como, en inglés como cocky, como presumida, no sé, porque yo siempre sé que voy a poder, o sea, como que... Eso está muy padre, porque aparte está como vetado, que dices, es presumida, no, es que sí sé quién soy, sí sé de lo que soy capaz. Exacto, sí, o sea, y no sé, o sea, yo siento que no es solo lo que sé, sino también como esta, voy a llamarla inteligencia social, que sé trabajar en equipo, que sé colaborar, que puedo, o sea, creo que, por ejemplo, en este tipo de cosas, si hablamos ya como de aprender, yo creo que el llegar a un lugar y yo decir, yo estoy segura de lo que puedo hacer, pero necesito que tú me enseñes. Y como llegar con esta humildad y llegar con esta de querer aprender, yo creo que te abre un montón de puertas y otra vez, o sea, si tienes la capacidad de aprender, la disposición de aprender y sabes cómo trabajar con los equipos a los que vas a llegar, pues no tendría por qué no salir mal. Qué bonito. Y lo que más causa, y que probablemente a quienes nos estén escuchando como ruido, es, me puede dar miedo tener menos, hablando de temas financieros, pero que tú nos comentaste, a mí me dio miedo ganar más, pero no era por
no era por tener el dinero, sino por lo que ibas a tener que hacer. Sí, yo decía, ¿qué tal que si me corren después de un mes porque se dan cuenta que estoy muy mensa? No. Eso creía, pues, pero no pasó. Ya, pues, spoiler alert, ya tengo un año. Ya tengo un año y hasta bromeo con mi jefe, le digo que felicidades porque Por me haber contrató. tomado esa decisión. Pero no, la verdad es que salió todo muy bien. Todo 10 de 10. Y antes de cerrar y todo, ¿cómo le hiciste tú para aprender a manejar lo nuevo, y no en cuanto a conocimiento, sino financieramente, todo eso nuevo que estabas recibiendo, porque no era algo que estuvieras acostumbrada? O sea, para que no Ajá. llegara la Gracie y, sí, esto también, y también Ok. esto, y A veces sí lo claro hago. que sí te das A veces sí gustos. lo hago. Sí. Sí me doy mis gustos. Y yo te lo celebro. Ajá, sí, porque también se vale y es parte de, es parte, si solo quieres trabajar o tener más dinero para tener más dinero, siento Pues, que como que pierdes el propósito. el propósito. Pero una técnica que yo adopté hace mucho tiempo es que, por ejemplo, si yo ganaba 1,000 pesos y decía, bueno, de esos 1,000 pesos voy a gastar 400 y voy a guardar 600, ¿no? O vamos a decir 500 y 500. Y de repente, por alguna razón, me daban un aumento, ese dinero, en lugar de gastarlo, yo lo seguía ahorrando. Entonces, ahora en lugar de ahorrar 500, ahorraba 600. Uh-huh. Sí, entonces, obviamente para este punto... con tu estilo de vida. Exactamente, yo trato de mantener